Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, aprender, difundir y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos en las Américas. Este programa es un programa especial, es un programa de homenaje, un homenaje a la independencia de los Estados Unidos que se realizó el 4 de julio. Un homenaje a la democracia más importante del momento en que vive el mundo, al país, a la nación que ha sabido construir a lo largo de más de 200 años un sistema fundado en la libertad, fundado en la propiedad privada, fundado en la libre iniciativa, fundado en el Estado de Derecho, fundado en los principios y valores que hacen que el hombre viva en libertad. Una libertad que solamente tiene por límite la libertad de los demás. Una libertad que permite que se desarrolle el arte, la ciencia, la cultura, la tecnología y que ha ubicado a los Estados Unidos como el país más importante y el líder del mundo actual desde hace mucho tiempo. En esa dinámica yo quiero empezar el programa leyendo un Twitter que hicimos para el homenaje a los Estados Unidos y que repetimos hoy. Dice: de los extraordinarios aportes de los Estados Unidos a la humanidad, la ciencia y la cultura, el más importante es la democracia, su concepción moderna basada en la libertad y su defensa en el mundo. Felicidades a los Estados Unidos en el día de su independencia. ¿Por qué decimos que la democracia es lo más importante que ha aportado Estados Unidos a la humanidad? Y no ha aportado pocas cosas. Ha aportado avances culturales, avances en el desarrollo, avances en ciencia y tecnología, de los que podemos citar algunos ejemplos que ya han sido superados por la propia dinámica creativa de los Estados Unidos y de los cuales ha disfrutado y disfruta el mundo. La revolución automotriz, la revolución petrolera, la revolución de la tecnología de todo el siglo pasado, los avances en materia de medicina, los avances en materia de arquitectura, de construcción, de navegación, la aviación, que se ha convertido en un fenómeno del siglo XX y que se desarrolla en el siglo XXI, y siguiendo con eso, en el tema de la tecnología, las comunicaciones, la radio, la televisión, hoy día el Internet y el sistema de lo que llamamos actualmente revolución tecnológica y que permite a todo el mundo estar conectado en tiempo real a través de pequeños instrumentos que son el resultado de centros de investigación y de científicos de todo el mundo y, por supuesto, estadounidenses, que en este país de libertad fundado en la democracia, que es los Estados Unidos, se pueden desarrollar. En ese sentido, recordamos nomás en estos días la llegada del hombre a la Luna, también un resultado de los Estados Unidos, pero sobre todos esos desarrollos tecnológicos en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la tecnología. Ustedes pueden mirar hoy día a su alrededor y van a encontrar algo que identifica lo que es el liderazgo de los Estados Unidos en ese ámbito, o en esos ámbitos. Pero mirando todo eso, yo quiero recordar hoy día que el aporte más importante de los Estados Unidos, por encima de todos los logros científicos, tecnológicos y humanitarios, es la democracia. ¿Y por qué sostengo esto? Porque la democracia, concebida en los Estados Unidos en el momento de su independencia y reafirmada con la aprobación de su Constitución, es el sistema que permite, en base a la libertad, el desarrollo de todos estos otros beneficios para la humanidad que acabamos de enumerar a grosso modo. Porque es la democracia como sistema entendido y planteado por los Estados Unidos para que el ser humano pueda desarrollarse en libertad y buscar la felicidad, el sistema que permite que todo esto se logre. Por eso es que la democracia norteamericana ha sido seguida y trata de ser copiada en diferentes ámbitos del mundo, a veces con éxito, a veces no con tanto éxito. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial
terminó con el triunfo de la libertad y la democracia, precisamente por la intervención de los Estados Unidos, que fue gravitante y definitivo para ganar el frente europeo y derrotar a la Alemania nazi y a la Italia fascista de Mussolini, y para ganar el frente pacífico con la derrota al imperio del Japón. Esos tres países formaban el eje. Pero lo que llevó a Estados Unidos después de eso no fue ocupación, no fue conquista, fue democracia. Y hoy día podemos ver en Europa, por ejemplo, cómo los países europeos, incluida la Alemania, que fue el país derrotado en ese momento, son países democráticos, libres, que lideran el curso de la libertad y la democracia en Europa y en el mundo. La democracia de los Estados Unidos está fundada en elementos que están enunciados en su Constitución y en los documentos fundamentales de este gran país, pero que podemos resumirlos simplemente en libertad, la libertad limitada solamente por la libertad de los demás, propiedad privada, libre iniciativa, Estado de Derecho, el rule of law, que quiere decir nada más de que la gente solo está sometida al imperio de la ley y que nadie puede estar por encima del imperio de la ley. División e independencia de poderes, check and balances, un sistema de frenos y contrapesos que permite que nadie se apropie del poder, y un sistema organizado por todos estos principios de institucionalidad que permite a través de la libertad el control público, con una gran libertad de prensa, con un gran sistema de participación popular y con un mecanismo que ha hecho que se acuñe ese famoso concepto que se llama el sueño americano. El sueño americano no es otra cosa que el sueño de la gente en países donde no hay democracia y por lo tanto hay pobreza, no hay desarrollo, de entrar en el sistema de los Estados Unidos, donde le permiten al individuo, al ser humano, en base a su libertad, desarrollar sus capacidades, desarrollar sus iniciativas, tener propiedad privada y ser exitoso. El éxito en los Estados Unidos depende del sistema básico de libertad, de igualdad que la democracia norteamericana ha creado, pero termina dependiendo fundamentalmente de la iniciativa, del esfuerzo, del trabajo y de las capacidades de cada persona. Esto es la democracia de los Estados Unidos en un brevísimo resumen, que ha tratado de ser expandida y se ha expandido a través del mundo, y que en el caso específico de América Latina ha sido el modelo para que varios instrumentos de vigencia regional, pero sobre todo en la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, se hayan establecido los 5 elementos esenciales de la democracia, que son, primero, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Segundo, la vigencia, el acceso al poder y su ejercicio en función del Estado de Derecho. Tercero, la división e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. El tema es que en la América Latina, por razones que iremos comentando a lo largo del programa, que son básicamente razones de contenido cultural, conforme lo han establecido a través de estudios que tienen más de 100 años, los expertos, en América Latina, en algunos países se ha desarrollado la democracia con fuertes señales de institucionalidad, y en otros hay cierto tipo de crisis, pero lamentablemente hay 4 países que no son democracia, que son dictaduras de crimen organizado transnacional, que son todo lo contrario a la democracia, y que no es raro que se declaren enemigos del imperio, que denominan así a los Estados Unidos, y que son Cuba, 60 años, Venezuela, 20 años, Nicaragua, 14 años, y Bolivia, 14 años. Dictaduras de delincuencia organizada transnacional,
respecto a las cuales las Américas y el mundo realizan el esfuerzo de rescatar para sus pueblos la libertad y la democracia. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro espacio de la columna de la semana. Y para la columna de la semana tenemos una presentación de Guillermo Lustó. Guillermo Lustó es el director del Inter-American Institute for Democracy, es un abogado, catedrático, experto en derecho constitucional, que ha realizado precisamente un trabajo fundado en la Constitución de los Estados Unidos y fundado en lo que son las comunicaciones conocidas como de los federalistas, o sea, de los padres fundadores que han llevado adelante la redacción y la aprobación de la Constitución americana. Guillermo Lustó nos presenta comentarios y aportes importantes en su conferencia El devenir de la democracia. Un concepto muy nuevo que es el que, como bien dijo César, nos ha marcado en América Latina de una manera diferente a Estados Unidos. Estados Unidos en su constitución nunca menciona ni check and balances, ni libertad de expresión, no menciona nada. Se limita a estructurar un gobierno. De ahí surgen las instituciones, pero que no las enuncia, sino que solamente se basan en una cantidad de conceptos de cómo entienden la democracia y así se afirma. Y acá el concepto de democracia liberal, democracia constitucional, acá tuvo mucho efecto. La pregunta es ¿por qué no tuvo el mismo efecto en América Latina? Y yo creo que hay básicamente dos causas. Primero, acá se debatió el tema a fondo, porque así como había gente que defendía la Constitución, hubo mucha gente que estaba en contra, que perdió la batalla porque siguieron pensando en el tipo de tema, hubo una enorme discusión sobre el tema. Pero el otro es que hay una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo español. Y en esto no me remito nada más que a lo que César ha planteado muchas veces y a su libro La herencia del cristianismo, que lo pone claramente cuáles son las diferencias culturales que no nos permiten a nosotros reconocer los valores de la Constitución americana y que sin embargo la hemos adoptado. Y lo curioso es que mientras en Estados Unidos hay una constitución con algunas enmiendas, Roberto Gargarella, que ha estudiado el constitucionalismo en América Latina, señala que desde 1811, que es la primera constitución en América venezolana, hasta hoy han existido más de 100 constituciones, en un plazo muy breve. Y eso porque no creían en la Constitución, no creían en los valores, en lo que estábamos hablando. La figura que a mí me llamó la atención cuando empecé a pensar en esto para explicarlo es en un viejo texto muy corto de Freud. Freud escribió un texto para mí brillante que se llama El malestar de la democracia. No era el problema de la cultura, perdón. No era el problema de la cultura, no era nada que era un malestar. Y efectivamente esa es la sensación que uno tiene en este momento con la democracia. ¿Sí? Primero, cuando hablamos de democracia todo el mundo la utiliza rápidamente, pero cuando uno le pregunta de qué democracia hablas, ahí la cosa se frena porque no hay un concepto claro de qué democracia estamos hablando. Segundo, porque hay un ataque a la democracia externo y justificable, como el caso de los chinos o el del Islam. Y luego porque ha surgido un desafío interno a la democracia, de aquellos que dicen que hay otra democracia distinta, que la democracia llamada mayoritaria, que fue el socialismo del siglo XXI. Y esto no es casual, esto no es liviano, porque se ha creado toda una teoría constitucional alrededor de este concepto, cuyo lema es la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular, que es negar toda capacidad de entender qué es una Constitución. Pero cuando yo tengo que presentar esto ante un mundo académico, ante un mundo de alta exigencia académica, con un mundo no familiarizado con América Latina, no conoce lo que pasa, y sobre todo, cosa que uno viene palpando muy claramente en Estados Unidos y en Europa, es que para ellos democracia es mayoría y es elección popular. Entonces, ¿cómo llevar este debate sobre la democracia cuando en Europa dicen, pero se han sido electos por mayoría, eso es la democracia auténtica? Y era muy difícil entablar o plantear este tema. Y eso me obligó a una cantidad de relecturas y una cantidad de cosas. Y una de las cosas que más me ha sorprendido a mí mismo es haber revisado a Locke y empezar a discrepar con Locke. Siempre pensé que Locke había sido el gran gestor de la democracia liberal, pero cuando uno ve al lado de este otro concepto, de las mayorías, y revé Locke, hay realmente un origen en esta discusión que Locke no se define. Porque por un lado define a la democracia como el gobierno limitado, pero por otro lado le da un amplio facultad y un amplio margen de acción a las mayorías. Esto me llamó la atención porque ahí podía haber estado el origen. Y académicamente eso fue lo que me planteé cuando lo planteé en estos términos. ¿Qué es lo que importa de la democracia? No hay democracia posible sin estar seguro de cuáles son los valores sobre los que se sustenta la democracia. Es decir, que lo que importa mucho más son de qué valores estamos hablando, y ahí la diferencia entre Estados Unidos y América Latina o América Hispana,
porque los valores no son los mismos. Y cuando uno tiene esos valores, le es muy difícil poder desentrañar los detalles de qué es una democracia o cómo funciona. Pero creo que... El profesor Lustó ha tocado un tema muy importante, y es el tema de los valores vinculado a la cultura. Y eso es precisamente lo que hace de los Estados Unidos un gran país. Es lo que hace que ahora recordemos la fundación de los Estados Unidos y su posterior aprobación de esa constitución ejemplar que rige esta organización política y social. En el mundo anglosajón, en el espacio y el tiempo en el que se produce la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de una situación en la cual la gente que vino a esta parte del mundo, al territorio que hoy es los Estados Unidos, eran colonos que venían a quedarse, que venían a desarrollarse y que venían a establecerse en esa tierra. Diferencia sustancial con lo que pasó en los territorios que hoy conocemos como América Latina, donde llegaron conquistadores que venían a apropiarse de lo que podían para llevarlo a su país, España, Portugal. O sea, la diferencia primero entre lo que es un proceso de gente que viene a vivir, colonos, y de gente que viene a explotar, a conquistar. La diferencia entre el colono y el conquistador es la primera diferencia que marca una brecha cultural entre lo que es el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano, pero hay más. Y el otro tema es el que tiene que ver con la interpretación de una misma creencia, el cristianismo, que en el mundo anglosajón se produce de mano del protestantismo y que en el mundo latinoamericano se produce de mano de la Iglesia Católica. Y eso tiene que ver con principios y valores relativos a la iniciativa personal y a la libertad individual. Mientras que en el mundo anglosajón se pondera, se respeta y hasta se venera el éxito personal, el esfuerzo personal. En el mundo latinoamericano lo que se hace es mirar con sospecha el éxito, es mirar con sospecha las capacidades y el desarrollo exitoso de los individuos, y eso marca una diferencia profunda. El protestantismo sostiene que el éxito personal no es la salvación, pero sí que es una señal de salvación, mientras que en el mundo cristiano se insiste en la bienaventuranza de los pobres, de manera que si ser pobre es un mérito, no hay motivo para avanzar en el tema del desarrollo y el esfuerzo personal, y eso es lo que hace que en el avance de la historia, con mucha mayor posibilidad, se pueda establecer en América Latina un sistema de dependencia, un sistema de subordinación, se pasa de la colonia a un sistema de dominación de cierto tipo de clases, y de ahí viene el tema de que los postulados socialistas y comunistas hayan tenido mucho más éxito en el mundo latinoamericano que en el mundo anglosajón. Las diferencias culturales son esenciales porque a culturas diferentes, fenómenos políticos diferentes, y la Constitución de los Estados Unidos y la organización social y política de los Estados Unidos como democracia está basada, quiero insistir en esto, en el concepto de libertad, en el concepto en el cual el individuo es el sujeto que tiene derecho a la felicidad y que no está al servicio de otra cosa que no sea su felicidad, su realización personal, teniendo como límite la libertad y el derecho de los demás. Con este análisis vamos a pasar al evento de la semana, y para eso tenemos un invitado de lujo. Vamos a presentar a Carlos Alberto Montaner, que nos va a hablar de otro concepto esencial defendido por la democracia y planteado, instituido como ejemplo en los Estados Unidos, a cuya independencia estamos haciendo homenaje hoy: la propiedad privada. No hay posibilidad de avanzar
ni en la libertad ni en la búsqueda de la felicidad si no hay propiedad privada. Escuchemos al escritor, expresidente del Inter-American Institute for Democracy y director de nuestra institución, Carlos Alberto Montaner, hablándonos sobre la propiedad privada. El poder en Cuba, incluido Raúl Castro, sabe que se equivocó totalmente al suscribir el comunismo, especialmente desde 1968, cuando Fidel Castro decretó la ofensiva revolucionaria y fueron confiscadas hasta las herramientas de los zapateros. Entonces, cerca de unas 60.000 microempresas, casi todas familiares, pasaron a ser operadas por el Estado, con todo lo que ello tiene de ineficiencia y desidia. La situación, que ya era catastrófica en ese momento, habían pasado 8 años de revolución, se agravó hasta la desesperación. La isla se convirtió en el país más comunista del planeta y así le ha ido a esa pobre nación. Hoy, quienes erraron y traicionaron la revolución, colocándola bajo la advocación del marxismo-leninismo y la dictadura, tratan de enmendar el desastre, pero no saben cómo hacerlo. Han convocado a una nueva constituyente, pero no permiten que los intelectuales y artistas afines, agrupados en la UNIAC, muchos de ellos aparentemente partidarios, participen en las discusiones. Les temen a las ideas no controladas. Ni siquiera se atreven a elegir el camino chino o el vietnamita, cero libertades políticas, pero abundante propiedad privada. Los paraliza el fantasma de Fidel Castro. ¿Qué hubiera hecho o dicho el máximo líder? Durante más de medio siglo abdicaron de la facultad de pensar con cabeza propia y ya no saben cómo hacerlo. Tienen la certeza de haber destruido los fundamentos de una sociedad, pero carecen del coraje de admitirlo. Comencemos. La primera persona que declaró que algo era suyo no cometió un delito. Lo que afirmaba que le pertenecía probablemente así era. Quien arrancó una fruta o mató un animal para comérselo, sintió que eran suyos, había invertido su propio esfuerzo en lograrlo. Entre los mamíferos superiores dedicados a la cacería se repite la tendencia. La criatura alfa que dirige la manada captura y mata a su presa, sacia su apetito y luego deja los restos, que a veces son abundantes, a los miembros de su grupo. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso. La propiedad. La propiedad podía ser privada, de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien. El derecho a la propiedad privada del que está hablando Carlos Alberto Montaner es un derecho reconocido como derecho humano. Es un derecho que se afirma, se afianza con la creación de este gran país, los Estados Unidos, y que en la expansión de los principios y valores humanistas universales que hacen los Estados Unidos, se llega al punto en el que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en el artículo 17, se aprueba la propiedad privada como un derecho. La Declaración Universal en el artículo 17 dice, inciso 1, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Porque la propiedad es la base de la seguridad, es la base de la identidad, es la base del camino a la realización y a la felicidad, es la base de la libertad del ser humano. En esa dinámica, el derecho a la propiedad privada es algo que hay que reivindicar con vehemencia, con firmeza, con energía, frente a este tipo de regímenes
dictatoriales, criminales, totalitarios, que lo que hacen es, para dominar al individuo, quitarle, entre otras cosas, la propiedad privada, con lo que le empiezan a quitar el principio de su identidad. Sigamos escuchando a Carlos Alberto Montaner en la brillante exposición del derecho a la propiedad privada. La propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había luchado. La propiedad privada, en cualquiera de sus formas, es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplican el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25%, quizás más, de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida. La propiedad privada. La propiedad privada como base de la libertad como elemento esencial de la democracia, y la democracia como el principal invento de los Estados Unidos, a quien hacemos homenaje hoy día por su independencia el 4 de julio, principal aporte de los Estados Unidos a la humanidad contemporánea. La democracia que se dice fácil, pero que construirla, sostenerla y mantenerla es un esfuerzo colectivo en el cual los Estados Unidos han mostrado un ejemplo extraordinario, porque en la dinámica, en el decurso de la historia, las situaciones no han sido fáciles para los Estados Unidos. Un país que ha avanzado en la tecnología, en las conquistas sociales, en la igualdad, en el acceso de los ciudadanos al ejercicio de la ciudadanía, y al hacer el homenaje a los Estados Unidos, lo que hacemos es ponderar el conjunto de valores de esta sociedad que pone de relieve el elemento con el cual muchas de las sociedades en América Latina
podrían tener un mejor destino: democracia, libertad. Esta es la razón por la que, entre otras cosas, existe esa importante presión migratoria sobre los Estados Unidos. ¿Por qué la gente de América Latina, de Centroamérica, de Sudamérica y de otras muchas latitudes del mundo, de Asia, de la China, de países africanos, inclusive de países europeos, de la zona del Medio Oriente, por qué quieren venir a los Estados Unidos y por qué se dice que los Estados Unidos es un país de migrantes? Es un país de migrantes porque está formado por la llegada de gente de todo el mundo que, sobre la base de la cultura anglosajona que estableció este país, ha desarrollado un mosaico integrado en una nación, la nación estadounidense, la nación americana, la nación norteamericana, que tiene como elementos vinculantes muy sólidos de ligazón todos estos que hemos venido comentando y que nuestros presentados hasta aquí, el doctor Lustó y el periodista Carlos Alberto Montaner, han puesto de relieve. La gente quiere venir a los Estados Unidos porque aquí puede desarrollar lo que llama el sueño americano, y quiero insistir en esto. El sueño americano solamente tiene un pequeño secreto: libertad y democracia. Democracia fundada en la libertad, respeto al derecho de los demás, apertura para oportunidades, garantías para que la gente tenga derecho de propiedad y al propio tiempo obligaciones para que respete la ley. De eso estamos hablando. ¿Por qué no podemos construir esto mismo en los países de América Latina? ¿Por qué no podemos desarrollar esto en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, que hoy día están en la cara totalmente adversa de este tipo de proceso, oprimiendo a sus pueblos, violando los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad que van desde el narcotráfico, la trata de personas, la esclavitud en el siglo XXI, hasta crímenes de sostenimiento del terrorismo y otros crímenes mayores? Lo podemos hacer, pero lo podemos hacer reconociendo que lo primero que tenemos que asentar son valores en los cuales tenemos que creer en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto al derecho de los demás, en que es necesario forjar un sistema que se llama Estado de Derecho, donde nadie esté por encima de la ley, y que es absolutamente imprescindible respetar la propiedad privada como base de la iniciativa personal en busca de la felicidad de cada individuo. En este marco es importante que veamos la otra cara de la moneda, y el homenaje a la independencia de los Estados Unidos no sería completo si es que no hablamos un poco de lo que es la pobreza, que es precisamente lo contrario a la riqueza que hace de Estados Unidos hoy día la democracia más importante del mundo y el primer país económicamente hablando en el mundo por muchísimo tiempo. Desde mediados de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero con toda claridad, después del año 40-45, Estados Unidos no ha dejado de ser la potencia más importante del mundo. Pero en contraparte a eso hay pobreza. Hay pobreza que a veces se atribuye a la gente que tiene riqueza, cosa que no es así. Por eso vamos a presentar a continuación en nuestro panel de Democracia y Dictadura al doctor José Asell. José Asell es un académico, miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy, que nos va a hablar de que la pobreza no tiene causas. El tema de la pobreza y específicamente combatiendo el llamado dogma de Montaigne. Montaigne señaló que solamente es posible lograr algún beneficio a expensa de otros, o como algunos lo interpretan, la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Este concepto tan erróneo de que la ganancia de algunos debe ser la pérdida de otros, aunque es demostrablemente falso, continúa encontrando camino en nuestro discurso político. El dogma de Montaigne no reconoce que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. O como lo ha dicho el economista Peter Bauer, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí tiene causas. Pobreza simplemente es lo que resulta
cuando no generamos riqueza. Durante la mayoría de la historia humana, la pobreza ha sido absolutamente la norma. Es solamente en los últimos siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Una presentación gráfica que yo les había hecho demuestra en este gráfico que por 1800 años, aquí vemos la línea de la pobreza, por 1800 años la condición humana era exclusivamente pobreza. Es únicamente en los últimos 3 siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Y es cuando vemos ese aumento vertical en la riqueza. Basado en nuestras políticas gubernamentales, en realidad hemos perdido la guerra contra la pobreza. En 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson introdujo legislación creando una serie de programas del gobierno como estrategias para la reducción de la pobreza, aproximadamente 34 millones de americanos se consideraban pobres. Sin duda, una de las condiciones fundamentales para luchar y derrotar la pobreza es la libertad. La libertad que permite libre iniciativa, la libertad que está fundada en un régimen de derecho en el que hay límites donde el abuso no es permitido y todos estamos sometidos al imperio de la ley, la libertad que reconoce el derecho de la propiedad privada, pero sobre todo la libertad que hace que el individuo pueda desarrollar sus capacidades. El desarrollo de las capacidades individuales es el fundamento del ejercicio de la libertad y eso es lo que vemos día a día en el desarrollo de Estados Unidos, a quien rendimos hoy día homenaje por su independencia. Sigamos escuchando al doctor Acel con su explicación sobre que la pobreza no tiene causas. Pero en realidad es muy difícil separar las causas básicas de la pobreza de sus efectos. Por ejemplo, una educación deficiente puede ser considerada una causa o una consecuencia de la pobreza. El liberalismo clásico asume la visión provocadora de que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. Por consiguiente, desde ese punto de vista, para disminuir la pobreza, la solución es simple, hay que crear más riqueza. Si la pobreza es un estado que se da naturalmente y la riqueza hay que producirla para mitigar la pobreza, nuestro enfoque político debe estar en la causa de las riquezas, no en las causas de la pobreza. Crear riqueza, o sea, reducir pobreza, puede intensificarse con políticas que incentiven productividad y ganancias. Lamentablemente, nuestros marcos regulatorios y fiscales se diseñan para lograr precisamente lo contrario y las ganancias se han convertido en la diana de la demagogia política. El erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de los gobiernos hacia políticas de redistribución de riquezas más que estrategias para promover la adquisición de riquezas. Además, en América Latina específicamente, nos hemos convertido en lo que yo llamo coleccionistas de heridas. Coleccionistas de heridas es un término acuñado por el ex agente especial del FBI, Joe Navarro. Navarro lo define de esta manera: coleccionistas de heridas es la recogida y preservación consciente y sistemática de transgresiones, violaciones, errores sociales, reclamos, injusticias o menosprecio, con el propósito de alimentar o justificar una ideología maligna, promover odio o exigir venganza. Navarro, un experto en contrainteligencia, utilizó el término analizando terroristas. Sin embargo, para mí el concepto de coleccionistas de heridas desencadena la imagen de intelectuales y políticos izquierdistas latinoamericanos que siempre acusan a Estados Unidos o a las corporaciones multinacionales de todos los males que afligen a la región. Yo recuerdo cuando yo estudiaba el homenaje a la independencia de los Estados Unidos no sería completo
si es que no ponemos en manos de ustedes algún tema práctico de lo que es el éxito en los Estados Unidos fundado en la libertad y la democracia de este gran país. Quiero dar la bienvenida a Beatriz Rangel, miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Beatriz es una ciudadana norteamericana nacida en Venezuela. Ella es una académica, es una emprendedora. Ella, entre otros títulos importantes, es graduada de la Universidad de Harvard y es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Beatriz, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, y para estar en el tema del programa, ¿cómo así que una venezolana como vos se convierte en ciudadana americana y hoy día es una de las líderes mujeres más importantes de la sociedad norteamericana, latina en los Estados Unidos, en la costa este y en todo el país de Estados Unidos? Mira, yo vine a Estados Unidos realmente a desarrollar una tarea profesional. Me habían contratado para trabajar en una multinacional. Pero después decidí quedarme aquí y hacerme ciudadana americana porque empecé a disfrutar de algo que no se disfruta sur del Río Bravo, que es libertad. Libertad absoluta para fracasar, para tener éxito, para moldear tu vida. Y yo creo que eso es lo más importante. No solamente la libertad, sino el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho tampoco existe en el sur del Río Grande. Y lo que te da el Estado de Derecho es la seguridad de que tus esfuerzos van a ser respetados, van a ser reconocidos. Y eso es muy difícil conseguirlo en América Latina. Entonces yo pensar que tendría que regresar a cualquiera de los países de América Latina donde no haya Estado de Derecho, dije no, este es el país donde yo quiero vivir, donde me quiero morir. Y por eso me hice ciudadana americana. ¿Y de eso hace mucho tiempo? Mira, yo tengo aquí 25 años y soy ciudadana americana desde hace 15. Bueno, ¿y por qué crees que al sur del Río Bravo, como tú llamas a América Latina, pues el sur del Río Bravo, México, Centroamérica, hasta la Argentina, no se puede lograr lo que los Estados Unidos ha logrado desde su independencia, constituyéndose la democracia más importante del mundo y obviamente el país con niveles de libertad y de éxito más importantes? ¿Por qué crees que en Latinoamérica tú no hubieras podido hacer lo que estás haciendo aquí? Porque no hay Estado de Derecho, básicamente, y porque no hay respeto a la propiedad privada, yo diría que son como los dos pilares más fundamentales. De el respeto a la propiedad privada nace un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que trata de preservar las libertades y trata de impedir que ninguna entidad o persona acumule demasiado poder como para absorber al resto de la sociedad. Y eso solamente se produce aquí, pero es también por la manera como Estados Unidos se funda. Estados Unidos, hay que recordar que lo fundaron un grupo de familias. Primero eran familias, no eran ni guerreros, ni aventureros, ni excarcelarios, sino eran familias que decidieron que no querían seguir viviendo bajo el absolutismo británico y tomaron con todos los riesgos que aquello comprendía un vapor y se fue, un barco, y se fueron en ese barco a Massachusetts, llegaron a Massachusetts con la idea de fundar una sociedad donde no fuera posible que naciera el absolutismo. Y de ahí la idea de los padres fundadores de Estados Unidos de crear pesos y contrapesos dentro del sistema político de manera que no haya ningún poder que pueda absorber al otro. Y eso es lo que estamos también, por ejemplo, hoy lo vemos, cuando el presidente dice algo y el Congreso le dice no, y estos son los límites. O cuando el Congreso se sale de su jurisdicción y viene la Corte Suprema de Justicia y le dice, miren caballeros, ustedes están muy mal porque esto es inconstitucional lo que ustedes están tratando de hacer. Y cuando en medio de todo eso un sistema muy poderoso de prensa y de libertades individuales hace que en Estados Unidos cualquier persona pueda señalar un exceso de poder y exista el sistema para que eso vuelva
al equilibrio. Exactamente, exactamente. Entonces, el primer elemento que tú aportas es cómo se funda los Estados Unidos. La gente que funda los Estados Unidos no era ni conquistadora, como lo hemos dicho al principio, no quería llevarse los recursos de esta parte del mundo a su país de origen, venían a quedarse, eran colonos, pero venían con un concepto filosófico político, que era un concepto de libertad. Exactamente. Es huyendo del absolutismo para que nadie más en esa sociedad que iban a fundar tenga el poder absoluto, para que sea un mundo de libertad. Y a partir de eso, ¿por qué no sigues desarrollando? Bueno, y fíjate que ellos tenían tanto la idea de que esto era un proyecto de largo aliento, que una de las primeras instituciones que crean es precisamente la institución donde yo estudié. Harvard es más antigua que los Estados Unidos. Harvard tiene 364 años, Estados Unidos tiene 243. ¿Y por qué crean una institución educativa? Porque piensan que esa nación necesita de la educación para poderse formar y para poder tener entidad en el mundo. Después, una vez que las colonias empiezan a desarrollarse, y una cosa muy importante, lo primero es garantizar el sustento económico con la innovación, porque ellos cuando llegan traen una cantidad de semillas, de una cantidad de cereales y de vegetales que se daban muy bien en Europa, pero que se dieron muy mal en Estados Unidos. Entonces, ellos aprenden de la población local, o sea, de las naciones originarias, el cultivo del maíz y de la manzana. Y entonces con el maíz y la manzana empiezan a resolver los primeros problemas de alimentación. Y ahí van desarrollando innovadoramente todo un sistema para poder no solamente sobrevivir, sino poder vender al exterior. Y entonces viene después, o sea, yo diría que la primera fase de la historia de Estados Unidos va desde Plymouth Rock, que es donde llegan los peregrinos, hasta Filadelfia, que es cuando se declara la independencia. ¿Por qué se declara la independencia? Porque los ingleses ven la prosperidad de esa tierra y empiezan a ponerle tributo y no les dan representación en el Parlamento. Y ahí viene el famoso concepto taxation without representation, o sea, pagas impuestos pero no tienes representación, y los colonos, en lo que después sería Estados Unidos, reclaman a la corona inglesa representación. Y se la niegan. Se la niegan y viene el famoso incidente del té. Del té. Y entonces después los ingleses, en vez de entender que que ellos estaban de espaldas a la historia, sacan un conjunto de leyes que se llamaban las leyes intolerables, que es donde penalizan todavía más a las colonias. Entonces ellos dicen, bueno, ¿saben cómo es? Se acabó, nosotros vamos a ser independientes. Pero ya cuando ellos son independientes, Boston era uno de los puertos más importantes de comercio en el mundo. Y entonces ellos deciden, nuestra capacidad para sustentarnos tiene que ser creciente y tiene que traer abundancia para todo el mundo. Entonces cuando ellos empiezan a moverse hacia el oeste y a usar los ríos como grandes recursos para el comercio, entonces empiezan a desarrollar la agricultura extensiva y le empiezan a transportar por los ríos. ¿Por qué se dan cuenta de dos cosas? Porque eran personas ilustradas que habían ido a Londres, y entonces ellos se dan cuenta de dos cosas. Uno, que Europa necesita alimentos que no puede producir. Y la otra cosa es que la industria textil, gracias a la revolución industrial, está tomando muchísimo auge, y que ellos pueden producir algodón y pueden producir una cantidad de insumos para la industria textil. Se dedican a eso y usan los ríos como el Mississippi, como el Missouri, como grandes carreteras, vamos a llamarlas así, para ellos transportar todos estos bienes agrícolas. Después de Filadelfia viene lo que yo llamo la fase de asegurar nuestra capacidad como nación dentro del contexto geopolítico mundial. Es decir, impedir a toda costa que haya una amenaza que pueda en cualquier momento, que una amenaza que venga de Europa pueda poner fin a esta nación. Garantizar la libertad. Garantizar la libertad es garantizar la seguridad del país. De Estados Unidos como país. En esos momentos
La mayor seguridad la tenías cuando había un océano de por medio, entonces se van hacia el oeste buscando el otro océano. Entonces cuando el país llega a la ribera del Océano Pacífico dicen, aquí tenemos un país seguro, porque está rodeado por dos océanos. Es muy difícil que nos invadan las potencias europeas porque hay dos océanos muy grandes que nos protegen. Y lo que tenemos es que cuidar el sur y el norte. En el norte habían unos asentamientos ingleses, que es Canadá hoy en día, también franceses, pero dada el clima tan inhóspito del norte, ellos sabían que ahí no iban a tener muchísima amenaza. Entonces se dedican a otra cosa que es muy interesante, que es lo que va desde la conquista del oeste, viene hasta lo que se llama la industrialización de Estados Unidos. Claro, la compra de la Florida, la compra a Francia, a Napoleón, de lo que es hoy día New Orleans, todo. Ahí cierran todas sus fronteras, las hacen seguras. Entonces después se dedican a la expansión económica, pero una expansión económica que también incluya manufactura. Y es cuando Boston se vuelve el emporio de la manufactura en Estados Unidos y todo el norte. Ahí viene el primer problema, porque eran dos visiones completamente distintas. La visión industrial requería de una masa obrera, pero no necesitaba esclavos. En cambio, la agricultura estaba basada en la esclavitud. Bueno, yo diría que para hacer un corte histórico, así grosso modo, tienes el momento de los colonos, al 4 de julio en que se declara la independencia de los Estados Unidos hace 243 años. De ahí avanzamos hasta el momento en que Estados Unidos hace su constitución, porque no nace con una constitución, no nace con una declaración de independencia, pero después viene esta obra maestra que es la Constitución, que ya ha sido comentada por Guillermo Lustó, en el sentido de que la Constitución americana es una proclamación de valores, no es un procedimiento, no son técnicas, son las reglas fundamentales. Exacto. Y por eso tiene pocas enmiendas y dura tanto tiempo. Y después otro hito histórico es la guerra civil, ¿no?, que termina de marcar la unidad del país como estructura nacional. Sí, porque tenían dos sistemas económicos y entonces había que unir los sistemas económicos para poder desarrollar todo el potencial de la economía americana. Entonces ahí es donde viene la guerra, se impone, yo diría, la modernidad, y después de que se impone la modernidad, entonces Estados Unidos aprovecha de una manera muy inteligente todas las guerras esas que hubo en Europa para poder desarrollar su potencial económico a plenitud. Y crea una cosa muy importante, que es una sociedad de clase media, que es la verdadera fuente de riqueza de Estados Unidos, porque es la clase media con su consumo, que crea demanda agregada, y los países que tienen demanda agregada importante, que es producto del consumo de la clase media, son los que innovan, son los que aplican tecnología, son los que hacen más investigación, porque para poder competir airosamente tienes que entender qué es lo que quiere el consumidor. Claro, clase media con su producción y su consumo. Clase media básicamente quiere decir la posibilidad de todos los miembros de una sociedad de tener satisfechas las necesidades mínimas y tener la posibilidad de estudiar y trabajar y producir para poder ascender económica y socialmente, porque la clase media americana, que es toda la sociedad americana, tiene etapas de ascenso marcadas. Hace un momento mencionaba a Carlos Alberto Montaner o creo que José Hasél, algunos de los genios que ha producido Estados Unidos en materia de desarrollos y de riqueza, decía Edison, Ford, Jobs, gente de clase media, o sea, norteamericanos comunes que a partir de las oportunidades que brinda el sistema, oportunidad para que te eduques, si estudias mucho aquí, puedes llegar donde quieras estudiando, porque hay un sistema que premia el éxito y que premia la capacidad. Claro. Si tú inventas algo o creas algo y eso sirve, hay un mercado que va a consumir lo que crees y eso tiene expansión mundial.
Desde, por decir, la revolución automotora que hace aproximadamente 100 años se producía de la mano de Ford y que cambió el mundo, hasta la revolución aeroespacial, que la navegación aérea, el transporte aéreo tiene también origen en Estados Unidos, hasta el tema de la revolución tecnológica de hoy día, y estamos hablando de Jobs y de otra gente. Entonces, de eso se trata, la clase media. No, y además tiene una capacidad impresionante este país para absorber el talento que necesita para su desarrollo ulterior. Por ejemplo, cuando Estados Unidos era una potencia agrícola, vinieron muchísimos inmigrantes de Europa que eran agricultores, pero destacadísimos. Cuando empieza la fase de la manufactura, empieza a despegar la economía de la manufactura, viene gente de Europa también que venía del sector industrial europeo. Y ahora los que están creciendo son los hogares de origen asiático. La tecnología. La tecnología. Bueno, lo que es la tecnología de punta en su momento. Estados Unidos la crea, pero después trae todos los cerebros, las altas capacidades de todo el mundo, y esa gente viene contenta porque aquí tiene libertad, se desarrolla económicamente, establece familia, y ese es el secreto y el milagro de los Estados Unidos a quien rendimos hoy día homenaje. Entonces, ciudadana americana procedente de Venezuela, contenta de estar en los Estados Unidos. Sí, señor. Muy bien. Dicho esto, gracias Beatrice. Beatrice integra el Comité de Relaciones Internacionales y de Relaciones Públicas del Inter-American Institute for Democracy y nos ha ayudado a presentar un cierre interesante en primera persona de lo que es el sueño americano, que no sería posible sin la libertad, sin la democracia, sin la vigencia del Estado de Derecho, sin la propiedad privada, sin la igualdad, sin ese conjunto de valores tan importantes que son, y quiero insistir en esto, el mejor invento que los Estados Unidos le ha dado al mundo, democracia. Dicho esto, muchas gracias y hasta la próxima semana.